Hola a todos. Pues esta semana ya terminamos por fin con hongos. Vamos a hablar un poquito acerca de micosis y también creo que es necesario también hablar un poquito y creo que es un tema relativamente acorde también a sus necesidades como futuros médicos, hablar un poquito sobre nutrición, que ya que son de los pocos microorganismos, entre comillas, que pues nosotros consumimos, ¿no? Los hongos son, además de también un factor que puede causar enfermedades, pues un factor que nos puede nutrir. Entonces, creo que no está de más platicar un poquito al respecto de ese tema. Pero antes de empezar con la micosis, nada más recordar un poquito las características, perdón, generales de los hongos. Recordemos que son células eucariotas que tienen un metabolismo aerobio en su mayoría, pero que algunos son capaces de hacer eh, tener un metabolismo fermentativo. Y recordemos su estructura básica, vamos a encontrar, y esto es importante para después, que hay hongos que crecen en forma de levadura, pero también hay aquellos que crecen en forma de micelio. Entonces, creo que hay una cosita que me faltó como comentar, que es lo que es el micelio vegetativo y lo que es el micelio aéreo. Eh, en la parte de abajo de todos estos cuerpos fructíferos hay como una raíz, que es básicamente el micelio, como todos los otros micelios que hemos visto. En la parte de abajo precisamente está la raíz y a ese es el que lo conocemos como micelio vegetativo. Es el micelio que está absorbiendo las cosas para después pues pasarlo a través de las células y que todas las células se alimenten poco a poco. Porque esta estructura, la estructura que nosotros vemos afuera, es el micelio reproductivo, es una estructura que se especializa en generar esporas, ¿no? Entonces, como tal, aquí no hay absorción. Aquí como tal no hay, básicamente no pareciera como el tronco de un árbol, solo que en este caso, en esta parte de arriba no hay fotosíntesis. Acuérdense, los hongos no son heterótrofos, no tienen la capacidad de hacer esos procesos, por lo tanto, a pesar de que se parecen mucho a las plantas, pues no se genera. Entonces, si igualmente en los hongos microscópicos tenemos el hongo vegetativo, o sea, el que se va a encargar de absorber los nutrientes, y tenemos el micelio aéreo, en este caso también es otra forma en que se le llama, que es aquel que se hace en las estructuras reproductivas, por ejemplo aquí los conidióforos, este, o acá donde vemos esta pelucita, que pues como tal no está en contacto directo con el alimento, que en este caso es la fresa, este Rhizopus. eh, entonces también lo conocemos como micelio aéreo y es donde se generan las estructuras reproductivas. Este tipo de estructuras pues quizás no la vamos a ver tanto en la micosis, porque pues la forma en que crecen son un poquito distintas, pero sí es importante recordar que vamos a tener las dos estructuras. Va a haber tanto levaduras como micelios dentro de los hongos que generan micosis. Pero bien, empecemos a hablar qué quiere decir o qué significa esto de micosis. Pues básicamente son los hongos que generan una enfermedad, ¿no? Algunos hongos, gracias a la evolución, gracias a los diferentes mecanismos metabólicos que tienen, generaron la capacidad de tener un estilo de vida parasítico. Algunos incluso tienen repercusiones económicas o ecológicas muy importantes, ¿no? Pensemos, quizás a nivel pandémico o epidemiológico, las enfermedades de hongos no son de gran importancia, pero a nivel ecológico o a nivel económico sí son muy importantes, porque muchos hongos eh, son patógenos para plantas. Y dentro de esas plantas, pues hay muchos alimentos o muchos cultivos de importancia económica, como el maíz, como el arroz, como el trigo, como las frutas, como muchas cosas pueden ser infectadas por hongos y pueden causar graves pérdidas a nivel monetario. Eh, a nivel ecológico ya habíamos hablado un poquito al respecto de este hongo que es un chitridio que está causando un verdadero, pues casi una extinción en varias especies de ranas y de anfibios. Entonces, como ven, pues a este grado en lo económico o en lo ecológico son bastante importantes por estos lados. Sin embargo, en la cuestión médica no son tan relevantes en el punto en de que son pocos los que realmente pueden generar una enfermedad grave que pueda matar a una persona, pero sí existen. Entonces vamos a platicar un poquito
al respecto de ellos, y también sus compañeros van a platicar más a fondo con algunos en específico. Pero bien, vamos a hablar también, o vamos a diferenciar los diferentes tipos de enfermedades o de patologías que pueden generar los hongos. El primero, o el que nos vamos a enfocar más y que el curso nos pide que nos enfoquemos más, son las micosis. O sea, aquel hongo que directamente se convierte en un parásito del ser humano. O sea, que llega al ser humano en alguna de las diferentes regiones del cuerpo y puede generar una infección. También tenemos el micetismo. En el micetismo es la ingestión de hongos venenosos. O sea, directamente tomar al hongo y que el hongo tenga alguna toxina, algún componente que pueda generar un efecto tóxico. La mayoría de estos hongos, o bueno, muchos de estos hongos van a tener sobre todo eh, daño, van a generar daño hepático, que esto después va a repercutir en el hígado o en otros, perdón, en el hígado, pues obviamente en el hígado, en los riñones o en otros órganos internos, ¿no? Debido al daño que se puede generar por ellos. Ya hemos visto algunos al principio, por ejemplo, están todos los del género Amanita, o la gran mayoría muchos del género Amanita muscaria. Bueno, Amanita muscaria es una especie, que es el hongo precisamente que hace referencia al Mario Bros, Amanita muscaria. Y dentro de este grupo, pues tenemos algunos que pueden generar enfermedades. Entonces, como les decía, ya hay aplicaciones que nos pueden ayudar a tener como una idea de cuáles son venenosos, cuáles se pueden comer sin mayor problema. Y también tenemos la micotoxicosis. En este caso, no se ingiere como tal el hongo, sino que se ingieren toxinas. Los hongos, como bien recuerdan, tienden a segregar muchas proteínas al ambiente. Dentro de ellos hay algunos hongos, sobre todo van a ser microscópicos o mohos, o estos que le salen a las frutas, a las verduras, a las semillas es muy común que también pasen. Por ejemplo, algunos del género Aspergillus o algunos del género Fusarium son capaces de generar toxinas, de segregar toxinas, y pues el consumo de estas toxinas pueden generar desde una simple diarrea, que puede ser lo más ligerito, hasta, dependiendo de la cantidad que se consuma y de la frecuencia con que estas se consuman, incluso hasta cánceres. Entonces, a pesar de que no nos vamos a meter muy a fondo en estos puntos, pues sí es necesario mencionarlos y hablar de que existen, ¿no? Pero pues ya, por ejemplo, hay un caso muy interesante, el género Fusarium y Aspergillus tiende a crecer dentro del maíz o de las semillas de maíz o de los granos que se almacenan. Eh, y en México esto no es un verdadero problema, porque gran parte de la cantidad, o más bien la mayor parte del maíz que el mexicano consume, se nixtamaliza. Las toxinas que segregan estos hongos por calor no se descomponen. O sea, no importa qué tanto se cocine este maíz, se consumiría la toxina. Sin embargo, como se nixtamaliza, el proceso de nixtamalización para hacer tortillas o para hacer la masa que nosotros consumimos en la gran mayoría de los alimentos donde se utiliza la masa de maíz, no solamente lleva un proceso de calentamiento, sino que también lleva un proceso de maceración alcalina. Entonces, este proceso químico hace que se descompongan las toxinas, y para los mexicanos realmente no es un problema. Sin embargo, para otras regiones del mundo que se come, pues, por así decirlo, más directamente el grano, sí representa ciertos problemas, o por ejemplo para el transporte de los granos es relativamente problemático. Entonces, por ese lado, pues hay que saber y entender este tipo de toxinas que existen, que se agregan en algunos hongos. Por último, otro tipo de patogénesis que pueden generar los hongos son las reacciones hipersensibles. Como bien recuerdan, los cuerpos fructíferos o los cuerpos aéreos, los micelios aéreos del hongo, están especializados en generar esporas o en la reproducción, ¿no? En tanto, a veces seguramente, o incluso a contraluz, han visto que hay un montón de tierra o de mugre en el aire. Pues mucha de esta mugre son esporas. Entonces, nosotros continuamente estamos respirando esporas, y a algunas personas les afecta más que otras, generándoles procesos alérgicos. Entonces hay veces que, por ejemplo, cuando se hace limpieza en una casa y se llega a un punto donde hay mohos, algunas personas
tienen reacciones de hipersensibilidad y esto pues obviamente puede generar ciertos riesgos. Por lo tanto, pues hay que tener cuidado al respecto de esas cosas, ¿no? Entonces son las cuatro patogenicidades que puede generar un hongo, ¿no? Una micosis, que es donde el hongo directamente genera la enfermedad. El micetismo, que es la ingestión de un hongo venenoso. Las micotoxinas, que es la ingestión de las toxinas que producen los hongos. Bueno, algunos géneros de hongos. Y las reacciones de hipersensibilidad, o sea que directamente nuestro sistema inmune reacciona de una manera desproporcionada ante la entrada de un antígeno fúngico. Bien, entonces, como le decía, vamos a hablar más o el curso nos pide que hablemos más con respecto de las micosis, o sea, de aquellas enfermedades que son causadas directamente del hongo en el ser humano, o sea, dentro del ser humano. Y vamos a tener básicamente tres tipos de micosis. Vamos a tener las micosis superficiales, donde nada más van a estar expuestas o nada más va a haber un contacto con las partes superficiales de la piel por parte del hongo. Vamos a tener las subcutáneas, en esas en las que el hongo de alguna manera puede penetrar más allá de las primeras capas epidérmicas. Y las micosis sistémicas. En este caso, la sistémica ya es cuando el hongo entra y infecta órganos internos. Entonces, como le decía, muy aparte están las otras enfermedades que se generan ya sea por ingerir hongos venenosos o ingerir las toxinas o una reacción alérgica. Bien, a grandes rasgos, esta tablita la pueden encontrar en Wikipedia. Estos son la variedad de hongos que generan diferentes enfermedades, ¿no? Ahí están los diferentes grupos, los ascomicota, basidiomicota, zigomicota, microsporidia. Entonces, como ven, son pocos los hongos, bueno, aquí faltan algunos, pero pues básicamente estos son como los más importantes, por así decirlo, ¿no? Entonces son poquitos los hongos que generan enfermedades y vamos a entender por qué no son tan importantes incluso epidemiológicamente o como las bacterias, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más al respecto. Bien, primero vamos a empezar con las micosis superficiales. Estas son enfermedades dermatológicas. Que básicamente se producen por dos tipos de hongos. Uno, las levaduras. Hay varios tipos de levaduras que producen estas enfermedades. Por ejemplo, dentro de estas está cándida, está malacesia. Y otro grupo de hongos, que son hongos filamentosos, o sea que producen micelios, que los llamamos dermatofitos. O sea, dermas de la piel y fitos que se alimentan de ella. Perdón, esta no es la traducción correcta, pero básicamente perdón, fitos viene del griego y quiere decir planta. Entonces, recordemos que antes pensaban que los hongos eran parte del reino vegetal. Entonces todavía hay ciertos rasgos de esas ideas. Entonces, como si fueran plantas de la piel, ¿no? Porque se alimentan o se mantienen en las estructuras externas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, las infecciones por dermatofitos se denominan indistintamente o las llamamos sin ningún problema tiñas. Sin embargo, ya cuando están localizadas, por ejemplo, una tiña, la tiña del pie, pues le llamamos pie de atleta. Sin embargo, estos mismos hongos pueden infectar en diferentes zonas del cuerpo, por lo que, como les digo, indistintamente les llamamos tiñas. Y son parásitos que se alimentan de la queratina. Por eso también pueden estar no solamente en la piel, sino también en las uñas o en el cuero cabelludo, en diferentes áreas donde se pueden alimentar de estas zonas. Los géneros más importantes van a ser el tricofitón, el microsporum y el epidermofitón. Es importante mencionar que sobre todo las tiñas se van a dar en lugares donde hay humedad y calor. Por ejemplo, aquí debajo del pecho o debajo de las axilas. En los pies, pues porque obviamente están cubiertos, la mayoría de las veces la mantenemos cubiertos con nuestros zapatos y hay humedad, o aquí cerca de la mucosa de la nariz. Sin embargo, pues como ven, también son comunes en otras regiones que quizás no tengan nada que ver y ahí sí las denominamos tiñas. Por ejemplo, aquí en la parte de atrás de la oreja o en el cuero cabelludo, perdón.
O incluso también son un poquito más comunes que las tiñas corporales se den en niños pequeños, debido a que todavía sus glándulas, sebáceas no están totalmente, pues, desarrolladas, y algunos de los compuestos que éstas segregan ayudan precisamente a que no haya crecimiento de este tipo de hongos. Entonces, como decía, básicamente vamos a tener dos tipos de infecciones, y esta tablita me gusta mucho. Que van a ser las generadas por dermatofitos. Dentro de ellas están las diferentes tiñas del cuerpo que se pueden generar, y las podemos dividir, ¿no? La tiña del cuerpo, la tiña corporis, la que está dentro de la ingle cruris, la del pie, la tiña pedis. También tenemos tiñas del cuero cabelludo, tiñas de las uñas, perdón, que se encuentran en las uñas, que les llamamos onicomicosis. Y también tenemos las infecciones generadas por levaduras. Y aquí básicamente los dos grupos principales que hacen estas enfermedades son la cándida y la malacesia. Entonces, a la cándida la llamamos candidiasis y a la malacesia siempre la llamamos infección por malacesia. Entonces, pueden generar diferentes tipos de infecciones estas dos levaduras. Algunos de sus compañeros van a platicar un poquito más al respecto, pero sin embargo, bueno, no sin embargo, podemos hablar un poquito de que la cándida es parte de la microbiota normal vaginal. Sin embargo, cuando está en otras regiones puede generar ciertas infecciones. En este caso, por ejemplo, aquí se ve en la lengua. A pesar de que ya esta boca parece como de un niño, es común verla en ciertos, en infantes, por ejemplo, en bebés. Algunos creo que vulgarmente la llaman algodoncillo, y es precisamente porque el sistema inmune de los niños todavía no está muy desarrollado. Igualmente, por ejemplo, el de los ancianos o el de las personas que tienen algún síndrome de inmunodeficiencia. Eh, ya que normalmente este patógeno se puede, por así decirlo, el sistema inmune se encarga de él. Sin embargo, pues estas condiciones pues va a generar que se propicien este tipo de padecimientos, ¿no? Sobre todo por cándida. Ya por malacesia es un poquito más complicada la cuestión inmunológica, entonces este, es más común que se dé. Bien, es importante aclarar que las tiñas en el cuero cabelludo o la parte superior del cuerpo son más comunes en infantes. Y es lo que les decía, todavía sus glándulas em, apócrinas, sus glándulas sebáceas no están totalmente desarrolladas, por lo que esto puede generar que, que sean un poquito más fácilmente invadidos por ese tipo de enfermedades, y que no, que vaya, su cuerpo no las repela como si lo haría fácilmente el cuerpo de un joven o de un adulto. Eh, y como les decía, básicamente hay varios hongos que generan este tipo de tiñas. A pesar de que son diferentes hongos, las llamamos indistintamente tiñas, ¿no? Pero los grupos principales ahí están: el tricofitón, el epidermofitón, este, que son los más comunes, ¿no? Entonces aquí pueden ver los diferentes tipos de hongos que generan las diferentes tiñas. Bien, eh, terminando un poquito con las micosis superficiales, vamos a hablar un poquito acerca de las micosis subcutáneas. Ya aquí el hongo de alguna manera invade la piel, la hipodermis, incluso los huesos o los órganos internos. Estas infecciones son causadas con hongos que se han introducido de forma directa en la dermis o en el tejido celular subcutáneo por medio de una lesión penetrante. Por lo tanto, este tipo de enfermedades no son fácilmente transmisibles. Por ejemplo, el pie de atleta podríamos decir que es relativamente fácil de contagiar o de contagiarte, ¿no? Si estamos o si asistimos a albercas o a regaderas públicas, etcétera, pues debido a que entramos en contacto, o podríamos entrar en contacto con agua que tocó ciertas, pues, partes de piel de persona, al descamarse se llevan algunas esporas, pues podrías verte infectado. Sin embargo, aquí, como directamente el hongo tiene que penetrar la piel, dentro de las primeras capas de la piel,
pues ahí sí es difícil que se contagien, ¿no? Entonces, estas como tal ya no son contagiosas, lo que hace que, por eso les digo, las enfermedades de hongos no son tan, o las que pueden generar un verdadero problema, no, no, no son tan contagiosas porque tienes que entrar directamente, entonces son como muy de nicho. Por ejemplo, este tipo de enfermedades lo vamos a ver en jardineros o en personas que se dedican a la construcción, porque pues están en contacto con cosas punzocortantes, donde si hay una espora en una espina o en un clavo o en algún material filoso, donde pudiera penetrar, hacer una herida a la persona y que la espora penetrara, pues ahí ya se podría empezar a dar la infección. Entonces, la inflamación que generan este tipo de enfermedades, como se puede ver en las imágenes, son causadas por reacciones de hipersensibilidad del sistema inmune. O sea, pues acuérdense, una de las primeras reacciones que tiene el sistema inmune es generar inflamación, ¿no? Entonces, este tipo de hongos generan grandes inflamaciones, este, y pues estas enfermedades van a ser granulomatosas, o van a generar estas pues, pues básicamente que se ven así como muy dramáticas, debido a la respuesta del sistema inmune. Bien, básicamente hay poquitas que se generan y como les digo, son como muy localizadas, ¿no? Una de ellas es la esporotricosis. Este, Aquí podemos ver algunas fotos tanto de la enfermedad que genera como del hongo que la genera. Es una infección granulomatosa micótica subcutánea causada por un hongo dimórfico. Acuérdense, lo dimorfismo quiere decir que se crece como en forma de levadura y de micelio. Eh, y es fácil encontrarlo en plantas, por eso les digo que este tipo de enfermedades son comunes, por ejemplo, en personas que hacen jardinería o en personas que hacen excursionismo o ecoturismo, debido a la exposición que podrían tener y a que alguna planta, alguna espina se les pudiera, este, eh, pues hacer una herida y dentro de ella llevar el hongo, ¿no? La esporotricosis puede ser una enfermedad ocupacional común en jardineros y agricultores, o en personas con un sistema inmune comprometido puede convertirse en una infección sistémica. Esto lo vamos a ver en varias, pues en la gran mayoría de hongos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto de los hongos oportunistas más adelante. Tenemos también los micetomas, es causada por diferentes especies de hongos, incluso también algunas bacterias que se parecen a los hongos. Pues, si quieren lo podemos hablar un poquito más en la sesión de retroalimentación esto de bacterias que parecen hongos. Y se caracteriza por un aumento del volumen de los tejidos subcutáneos, con una tendencia a infectar músculos, tejidos óseos, produciendo deformaciones de la región. Incluso muchas veces el tratamiento final va a ser simplemente la amputación de la extremidad. Eh, la inflamación, bueno, los nódulos, los abscesos, las fístulas tienden a ser de consistencia firme y afecta principalmente las zonas inferiores, particularmente el pie. Y esto pues debido a que a veces se pisa alguna espina o algún material que puede generar alguna cortada que lleve parte de estos hongos. Estos son los diferentes hongos que pueden generar este tipo de cosas. Y estos son algunas de las bacterias que los conocemos como actomicetos, que parecen hongos en su forma de crecer y por eso se les llama que son parecidos a los hongos, aunque no son hongos, ¿no? Dentro de este grupo que les conocemos como ascomicetos, actinomicetos, perdón. Y en la parte de la izquierda están los diferentes hongos que pueden producir este tipo pues de deformaciones. La otra está la cromoblastomicosis. En este caso son producidas por varios hongos que producen un tinte negro, que es melanina, igual que los que nosotros producimos en la piel, pues, sí, pero pues les da esta característica de ser de color oscuro, ¿no? Y a esto se le llama dematiacea, perdón, dematiáceos, que son una familia de hongos que producen melanina y se ven negros, ¿no? Y es caracterizada esta enfermedad, la cromoblastomicosis, por nódulos o placas verrucosas y de evolución crónica, ¿no? Y sobre todo el color, ¿no? Como estos colores negruzcos que también se dan pues, por la formación del hongo. Ocasionalmente pueden diseminarse por vía linfática o hematógena, ¿no? Entonces también aquí les dejo una lista de los diferentes hongos que pueden
producir este tipo de enfermedades. Y es interesante, ¿no? Como estos hongos, cuando se ven en la placa de Petri, cuando crecen, se ven precisamente pues ese color oscuro que producen por la melanina. Y la mayoría de los microorganismos no tienen color, simplemente se ven blancos o a veces un poquito amarillentos, ya dependiendo del microorganismo. Pero esto es interesante cómo se ven en la placa de Petri. Bien, otro que tenemos es la blastomicosis, que en este caso es o blastomicosis queloide, es causada por un hongo levaduriforme que se llama Lasker ovi, y es caracterizada por la existencia de lesiones nodulares, queloides, verrucosas, vegetantes. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples, localizadas y generalizadas, y crecen muy lentamente, ¿no? Incluso esta en específico, recuerdo que se da sobre todo en la parte del Amazonas. Varios indígenas eh, de la selva amazónica tienen esta enfermedad y la han caracterizado muy de esa zona. Entonces, como les digo, hay como que también las enfermedades por hongos están como muy localizadas en ciertas regiones donde se da o se produce ese tipo de hongo. Bien, y de la última micosis subcutánea que existe, esta es la rinosporidiosis, en el cual eh, es una micosis subcutánea granulomatosa crónica causada por un hongo que se llama Rhinosporidium sever, caracterizada clínicamente por la formación de masas polipoides, o sea, como un pólipo, verrucosas, vegetantes y altamente vascularizadas. Se han descrito 5 tipos clínicos, ¿no? De donde este hongo puede afectar. Puede afectar en la mucosa nasal, en la laringe, la faringe, en la mucosa ocular, también en la piel y en algunos otros lados que también puede generar. Sobre todo va a estar muy relacionada con las mucosas. Si se acuerdan, los hongos relativamente tienden a crecer en lugares húmedos, por lo tanto, este es como uno de estos que prefieren este tipo de humedad constante. Bien, como decía, son 5 las micosis subcutáneas más comunes. Muy posiblemente existan más, pero esas son las más comunes y también son como muy regionalizadas a ciertas partes del mundo. Eh, y ahora sí, hablemos un poquito de las micosis sistémicas. Estas casi gran parte de ellas las van a compartir sus compañeros, entonces vamos a hablar simplemente a grandes rasgos de ellas. Estas normalmente van a ser generadas por hongos dimórficos, o sea que tanto crecen en forma de levadura como en forma de micelio, en pacientes inmunocompetentes, pero también son causados por algunos hongos oportunistas, en pacientes inmunocompetentes, o sea, en pacientes que tienen un sistema inmune normal, o sea, sano, por así decirlo, pero también pueden causar infecciones sistémicas, hongos oportunistas pero estas solamente en pacientes que están inmunocomprometidos. Por ejemplo, personas muy ancianas, personas con VIH, personas con algún síndrome de inmunocompetencia, o niños muy pequeños. Este tipo de hongos, los hongos que les llamamos oportunistas, a pesar de no ser ni siquiera patógenos o que generan una enfermedad, en este tipo de personas, al no tener un sistema inmune que pueda responder a una infección, hongos como la cándida, como el aspergillus, rhizopus, mucor, fusarium, incluso el hongo de panificación, que en nuestro caso no nos hace absolutamente nada, o bueno, a una persona sana no le hace absolutamente nada, en pacientes que tienen el sistema inmune comprometido, hay algunos casos, hay algunos reportes de que han generado infecciones. Entonces, en este caso, a estos hongos los conocemos como oportunistas, que son aquellos hongos que como tal no generan una micosis, pero en personas con un sistema inmune comprometido son capaces de generar una infección sistémica, ¿no? Entonces, como les digo, estos son como un grupo aparte, ¿no? De las micosis oportunistas o los hongos oportunistas. Sin embargo, los hongos que sí generan una micosis sistémica a personas inmunocompetentes, o sea, que tienen un sistema inmune normal, son básicamente estas 4 que han sugerido la Organización Mundial de la Salud.
que son la coccidiomicosis, la histoplasmosis, la paracoccidiomicosis y la blastomicosis. En este caso, estos van a tener, son dimórficos, o sea, crecen en forma de levadura y de micelio. En el ambiente van a crecer de forma, el histoplasma y blastomices van a crecer como micelio en el ambiente y ya cuando generan la enfermedad crecen en forma de levadura. En cambio, coccidioides y paracoccidioides va a ser el mismo punto, ¿no? En el ambiente crecen en forma de micelio, pero ya dentro de la persona crecen en forma de levadura. Caso importante, o bueno, algo importante que hay que hablar. Normalmente las micosis sistémicas empiezan por la inhalación de las esporas. No es así que tengan que entrar por la piel o que tengan que entrar por otro lado o ingeridas con el alimento. Más bien tiene que ser directamente inhalar las esporas y ya dentro de los pulmones la espora germina y empieza la infección por parte de estos hongos. Entonces casi siempre la ruta de entrada de una micosis sistémica va a ser a través del aire inhalado, ¿no? Es importante hablar de que también las micosis sistémicas, que pueden ser muy peligrosas al infectar precisamente el interior de nuestro cuerpo, van a ser como también muy de ciertas regiones o de ciertos oficios. Por ejemplo, chequen aquí en el cuadrito el histoplasma. Normalmente está en el suelo y está asociado a las heces de pájaros, incluso de murciélagos. Se tiene que inhalar. Y por ejemplo, que lo ponen en valles de Mississippi, Ohio. Este libro muy posiblemente solamente tome, o sea, de algún autor estadounidense. Pero básicamente la histoplasmosis está muy asociada a personas que hacen senderismo, personas que hacen expeleólogos o ecoturismo, que están en contacto directo con el guano o sea, con el excremento de pájaros, de murciélagos, aquellos que están investigando en cuevas, incluso con minería. Tiene que estar relacionada esta enfermedad y es precisamente porque están en contacto directo con el excremento de aves y murciélagos. Y pues ahí pueden aspirar e inhalar las esporas. Entonces, eh, como les digo, dependiendo del tipo de micosis sistémica o del tipo de hongo, lo podemos relacionar a ciertas regiones o ciertos lugares en específico. Por eso también no son tan importantes este tipo de enfermedades, además de que no se contagian persona a persona. Ajá. O sea, una persona con una micosis sistémica no es capaz de contagiar a alguien más. Y eso también pues limita mucho la transferencia de este tipo de enfermedades. Bien, pues ¿cómo diagnosticar una enfermedad? En el caso de las tiñas o los dermatofitos, el diagnóstico es clínico y es innecesario el análisis de laboratorio en la mayoría de los casos. Ya un buen dermatólogo o un buen médico con un poquito de experiencia ya fácilmente puede distinguir que es una tiña o que pueda ser alguna otra enfermedad. Con el simple análisis. Y pues hay cremas tópicas que nos ayudan a poder dar tratamiento. Bien, para obtener un diagnóstico seguro, pues es necesario o a veces es indispensable la observación al microscopio de una muestra del tejido, que primeramente se trata con KOH, o sea, con hidróxido de potasio, al 10 o el 20% para poder, por así decirlo, relajar un poquito los tejidos de la piel y ahora sí poder ver las estructuras de los hongos al microscopio. Otra también es utilizar el medio de cultivo Saboran, que pues es un medio sobre todo hecho para hongos. Ahí crecen muy fácilmente y es muy fácil verlos. Aunque no es el único, hay muchísimos medios de cultivo donde los hongos pueden crecer. Aquí vemos a un hongo filamentoso, aquí se puede ver así como la pelucita, pero las levaduras crecen muy parecido a las bacterias. Entonces, pues también a veces es necesario pues, revisarlo al microscopio. También hay sueros que se pegan directamente a ciertos antígenos de los hongos y ya por eso podemos distinguirlo. Hay pruebas serológicas que se pueden hacer o pues directamente
se puede hacer una secuenciación, hacer pruebas moleculares, PCRs, para incluso ya poner un diagnóstico molecular a los diferentes, a la enfermedad que le puede estar pasando a una persona. Bien, para cerrar este temita, es bueno hablar un poquito de los antifúngicos y no nos vamos a meter así como a grandes puntos. Hay infecciones, hay algunos hongos que son muy fáciles de tratar, aunque la mayoría de estos van a ser un poquito, van a ser largos, van a ser procesos largos en muchas de las infecciones, ya sea tanto subcutáneas como sistémicas. Pero van a estar enfocados, recuerden, en atacar o dañar directamente las estructuras o los mecanismos propios del hongo sin afectar las de la persona, las del huésped, ¿no? Entonces, muchas de estas, por ejemplo, van a estar bloquean la formación del ergosterol, aquí las alilaminas. Acuérdense, el ergosterol es un colesterol que está en las membranas de los hongos, no lo producimos nosotros, entonces no hay ningún problema. Los polienos se ligan a las membranas celulares o las rompen. Los azoles, que también seguramente han escuchado varios del miconazol o que terminan en azol o azoles, bloquean la formación de ergosterol. Las equinocadinas inhiben los 1,3 betaglucanos de la pared celular, que también son otra estructura que no tenemos nosotros, entonces no hay ningún problema si se inhibe por esa parte. Las flucitosina ingresa activamente vía permeasa y bloquea la síntesis de DNA o RNA. Y hay otras que bloquean la formación de microtúbulos celulares. Entonces, también aquí les pongo un cuadrito de las diferentes formas. Aquí los antibióticos no tienen absolutamente nada que ver con los antibióticos de bacterias, son otro tipo de moléculas que están, sobre todo están relacionadas con inhibir o con bloquear, con destruir un poquito la membrana de hongos, debido a que pues sí tiene diferencias con respecto a las membranas de los seres humanos. Pues bien, por aquí la dejamos y en el próximo video vamos a hablar un poquito acerca de nutrición.